Entonces aquí tenemos las niñas, tienen más riesgo de volverse crónicos, los que son mayores de 10 años, los que no tienen el antecedente vacunal o de infección, los que tienen un inicio insidioso del cuadro, los que tienen unas plaquetas mayores a 20.000, los que tienen ANA positivo y mira que al contrario de lo que vimos en el otro que decían que los que le ponían esteroide y les ponían gamma eran factores predictores para que remitieran, aquí ven lo contrario, los que le pusieron metil y gamma globulina eran un factor de riesgo para que se cronificaran. ¿Qué encontraron ellos como un factor protector con un UR de 0.39? El hecho de haberle administrado inmunoglobulina sola, pero pues esto también ellos recomendaban que se deben hacer otros estudios y vamos a ver que los otros estudios pues son estos. Entonces aquí lo que hacen es un ensayo clínico aleatorizado donde ponen a los pacientes a vigilancia, observación y a los otros a darle gamma globulina. Entonces ellos tuvieron 172 pacientes, la mitad les dieron gamma globulina, la mitad los observaron. La media de edad pues eran entre los 3 meses y los 16 años con un recuento de plaquetario todos menores de 20.000 y ¿qué encontraron? Que los pacientes que tenían los evaluaron a la semana y los evaluaron al mes. Los pacientes a la semana que le habían administrado inmunoglobulina tenían una respuesta de 77% y al mes tenía alrededor del 80%. Cuando simplemente los observaban, a la semana tenían 30 y pico % y al mes tenían 60%. Entonces, ¿qué concluyen? Que el observar los pacientes era también seguro y que no era de forma costo efectiva administrar la gamma globulina, que el beneficio de la gamma globulina es que te eleva las plaquetas en 24 a 48 horas. Y luego hicieron, para responder la otra pregunta, de los pacientes que si les aplicamos gamma globulina, si los pacientes se van a cronificar o no. Entonces ellos aquí aumentaron la muestra, quizás son 200 pacientes, igual en grupo pediátrico con un recuento plaquetario menor de 20.000, la mitad los vigilaron, la mitad le pusieron inmunoglobulina y lo que vemos es que los pacientes que recibieron inmunoglobulina al año, los que persistían con recuentos plaquetarios menores de 100.000 eran el 10.2% en los que tenían inmunoglobulina o se les había administrado y 10.4% en los que se había observado simplemente. Esto revierte pues la hipótesis previa donde decían que si le aplicábamos inmunoglobulina el paciente pues tenía un factor protector para que no cronificara. Y pues al final traje como esto acá, los factores de riesgo para sangrado en el sistema nervioso central, la incidencia es baja, la incidencia pues aquí vemos entre los diferentes, oscila entre 0.1 hasta 3%, es más frecuente en los pacientes con PTI crónica, no está asociado al recuento plaquetario, vemos que ahí iban en un rango entre 1.000 y 82.000 plaquetas los pacientes que habían sangrado en el sistema nervioso central, los que tienen el antecedente de trauma, los que tienen el antecedente de una malformación arteriovenosa, los que tuvieron antecedente de haberle administrado AINE, los que tienen una infección activa y los que están cursando concomitantemente con hematuria. Esto fue la última revisión que encontré respecto a PTI y sangrado en el sistema nervioso central, que fue el 2015. Entonces vemos pues esta paciente sí tenía el factor de riesgo pues del trauma. Las guías que siguen actualmente, pues las que busqué, las guías pues las que siempre manejamos, las de PTI siguen vigentes, las guías británicas son muy parecidas, son iguales, entonces lo que ellos sigue vigente para PTI en cuanto al diagnóstico, el aspirado pues no es necesario. Si es el cuadro clínico muy característico, pues no necesitas hacerle un aspirado, no necesitas hacerle un aspirado antes de ponerle esteroide, no necesitas hacer un aspirado si el paciente le falló a la inmunoglobulina y los ANAS, pues que no están indicados pues en el abordaje inicial del paciente. Y en cuanto al tratamiento, pues nada, observar el paciente con sangrados leves, con manifestaciones simplemente cutáneas, es una conducta segura. En los pacientes que requieren tratamiento, que son aquellos que tienen un sangrado moderado a severo, el curso corto de esteroides es igual de válido como la administración de gamma globulina. Ellos pues luego compararon entre si administrar por 5 días la dosis dividiéndola en 0.4 gramos por kilo o pasar el 0.8 o el gramo en una sola dosis, que era igual de seguro. La anti-D, bueno, que la inmunoglobulina sí se recomienda cuando tú tienes un sangrado que amenace la vida o cuando el paciente necesita subir el recuento plaquetario de forma rápida. Ellos en Estados Unidos y en el Reino Unido, que tienen buenos recursos, incluyen también como la ansiedad de los padres y esta parte del seguimiento.
La inmunoglobulina anti-D, pues que no está indicada si el paciente, si usted está sospechando que el niño tiene algún grado de hemólisis o si tiene hemoglobina baja por pérdidas, por lo del riesgo que tiene el anti-D de hemolizar, y que sí se puede utilizar como primera línea en los pacientes pues que tienen una buena hemoglobina y que son RH positivo. Pues esto era como el comentario que tenía respecto al caso. Bien, muchas gracias por la presentación de los casos clínicos. Creo que al final de la sesión va a haber oportunidad para que haya el debate sobre la presentación del caso clínico, que al final del día lo interesante es presentar un caso clínico que se nos presenta día a día y con las dificultades que todos tenemos, que a veces se omiten o se obvian a veces situaciones que nos ocurren en cuanto a los estudios de laboratorio y en cuanto a la dinámica. Entonces, pero bueno, creo que al final eso está para debatir. Y bueno, ya entrando de lleno a al programa académico, vamos a tener dos presentaciones, como les había comentado, el tema de niños y el tema en adultos. El primer tema va a ser actualización de la trombocitopenia inmune primaria TIP en niños, y el cual va a estar a cargo de la doctora Janet Soto Padilla. La doctora Janet Soto Padilla es hematólogo pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Ella es profesor titular del curso de hematología pediátrica del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente, y por supuesto es médico adscrito al servicio de hematología pediátrica del mismo centro. Y para que vayan en secuencia, presento a nuestro segundo ponente, que va a hablar de la fisiopatología de la TIP en adultos y hablar un poco acerca de las nuevas terapias, el cual va a ser el doctor Gregorio Campos Cabrera, que viene de la ciudad de Morelia, Michoacán, que está por llegar. Entonces esperemos que esté aquí puntual para cuando le toque su presentación. Entonces la doctora Janet Soto empezará. Muchas gracias a la invitación a la AME, doctora Vergés, gracias por la presentación. El tema que voy a dar pues es la trombocitopenia inmune primaria en niños. El tema, el caso clínico que se mencionaba antes, pues muy buen comentario que hizo el doctor por parte de su servicio. Es la verdad, así nos llegan los pacientes ya referidos de otros centros de la República Mexicana. Ya ven que atendemos aproximadamente, nos llegan ahí de 8 estados de la República, y sí, ya nos llegan muchos pacientes ya tratados, y en ese momento pues sí tenemos que valorar cómo tratar a un paciente. La trombocitopenia, como se mencionó, sobre todo en niños, es una enfermedad debida por un anticuerpo, por una inmunoglobulina que va a atacar un antígeno y sobre todo a glucoproteínas del tipo 2B, 3A, 1B, 9, etcétera, que van a actuar fisiológicamente un poco diferente lo que es al adulto. Dentro de lo que voy a mencionar va a ser la actualización, que ya mencionó algo el doctor, la definición, fisiopatología, diagnóstico y manejos que se tienen actualmente. Pues sí, evidentemente la trombocitopenia tiene lo que es un tratamiento, lo que es controvertido. No hay un diagnóstico así que yo pueda decir, este paciente en realidad tiene una trombocitopenia inmune primaria. Y sobre todo, nosotros en los niños cuidamos mucho los efectos adversos. No podemos utilizar cualquier tratamiento que se nos ocurra o porque ya es el mejor o porque ya es el nuevo, sino que tenemos que tener una balanza muy importante de cuál es el tratamiento y qué es lo que tenemos que hacer en un paciente pediátrico. Sabemos que hay grupos cooperativos internacionales que están registrados desde 1997 hasta actualmente, lo que son del 2014 y 2011, que ya se había mencionado, en los cuales prácticamente en ellos observaron a lo que eran a los pacientitos para valorar el tratamiento que se les daba. Se ingresaban pacientes tanto adultos como pediátricos en ese momento, y se empezó desde ese entonces a valorar por qué el nombre de púrpura, por qué se tenía que cambiar posteriormente. El registro de lo que es después, ingresaron pacientes que también ya estaban tratados con esplenectomía. Actualmente nosotros sabemos que inclusive en pediatría se deja como de tercera línea o valoramos a aquel paciente que en realidad la necesite, o sin embargo solamente son puras vigilancias en el paciente pediátrico. Posterior a esto, salen
nuevos consensos, fundaciones, que se valoraron desde 1997 hasta actualmente las nuevas guías que se tienen para llegar a lo que es a un tratamiento. Sabemos nosotros que existen ya guías, consensos de otros países en los cuales ellos tienen reclutación de pacientes a nivel británico, de Estados Unidos, en donde engloban tratamientos aparte ya de lo que es el área de pediatría, que eso es muy importante, no tratar igual a un niño que a un adulto. Porque nosotros sabemos que el manejo difiere, que el 80 hasta 90% de los pacientes en menos de 6 meses ya van a tener remisiones completas. Inclusive se dice que el paciente con y sin tratamiento, claro, con sus medidas específicas que vamos a mencionar, sabemos que la trombocitopenia en ellos se revierte automáticamente en menos de un mes en estos pacientes. Entonces, a falta de un consenso y sobre todo estandarización terminológica en las definiciones de la PTI, surgen pues muchísimas dudas. ¿Cómo voy a tratar a un paciente? ¿Por qué se le llama aguda? ¿Por qué se le llama crónica? ¿Cuánto tiempo le voy a dar si son 6 meses? ¿Y cuánto le voy a dar 12 meses? Si le voy a dar tratamiento o este paciente me va a recidivar. Entonces, a partir de todas esas guías y consensos, pues salen las primeras guías. En el 2009 fue un grupo internacional de trabajo en donde solamente se dedicaron a definir, a dar los términos de definición. Y ya hasta el 2010 y 2011 se le dio un plus, sobre todo en el diagnóstico y tratamiento en niños. ¿Qué hay en niños? Nosotros sabemos que es una enfermedad benigna, que tiene un curso autolimitado, que tienen resoluciones espontáneas en menos de 6 meses, del 80 al 90%. La mayoría cursa con infecciones de virosis previas de 1 o 4 semanas previas en el 50-80% de los casos. A diferencia del adulto, aquí vemos que se puede presentar en 2 picos, que son los preescolares, aquí los vemos de 5 años, y los adultos jóvenes. El sexo, por lo general, se dice que es similar, más sin embargo, los pacientitos menores de 5 años son los que presentan más trombocitopenia. El síndrome purpúrico seco se presenta en el 70%